Buenas noches, bienvenidos todos a este webinar del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Esta noche pues vamos a estar con ustedes como coordinadoras, la doctora Jefsi Jiménez y una servidora, Daniela Rivero Lleverino. Agradecemos que se hayan podido conectar. Ha sido un día largo, lluvioso y mundialista. Entonces, pues bueno, bienvenidos sean todos y esta noche vamos a tener una ponente internacional. Queremos comentarles algunas situaciones para que ustedes todos puedan escuchar la plática. Va a haber una interpretación simultánea. La interpretación la vamos a poder activar en el Zoom. Vamos a tener ahí un mundito y viene si vienen en escritorio web o si están en su celular, ya sea Android o iOS. Y pueden tener, por ejemplo, en el escritorio va a haber como un mundito y ahí tendrán la opción de presionar, escoger el idioma en que ustedes quieran escuchar la presentación y también silenciar o no hacerlo el audio original. Del otro lado, pues está para el celular, que se va a hacer un clic en el botón de más, donde están los tres puntitos. Ahí vamos a tener la interpretación de idiomas. De igual manera, se selecciona el idioma en que ustedes lo quieran escuchar y pueden silenciar o no el audio original. Y pues bueno, quisiera presentarles esta noche a nuestra ponente, la doctora Karina Venter. La doctora es alergóloga e inmunóloga del Hospital Infantil de Colorado. También es profesora de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y ella realizó su doctorado de alergia e inmunología clínica en la Universidad de Southampton en Reino Unido y posteriormente también hizo algunos estudios de certificación en métodos de investigación por la Universidad de Cincinnati. La doctora es una referente internacional en alergia alimentaria, nutrición, microbiota y prevención de enfermedades alérgicas. Tiene más de 300 publicaciones y ha trabajado y contribuido en documentos de posición, consensos y guías de organizaciones científicas internacionales. Además, ella es presidenta ahorita del Grupo de Trabajo de Inmunomodulación y Nutrición de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Agradecemos que esté esta noche con nosotros y sin más preámbulo, pues demos paso al tema que es nutriendo la piel y el intestino. Adelante. Hola, mi nombre es Karina Venter. Soy dietista especializada en alergias de Denver, Colorado, y pronto me mudaré a Carolina del Norte. Tal vez lo que no saben es que soy sudafricana. Esta es una foto de mis dos hijos. Se tomó en el aeropuerto de Cancún para celebrar el partido de hoy. Y espero poder comentar con ustedes los resultados del partido durante la sesión de preguntas y respuestas después de mi presentación. Pero por ahora nos concentraremos en la presentación que se trata acerca de la alimentación, el intestino, la piel, el microbioma. El resumen de mi presentación y los objetivos son discutir los antecedentes del papel de la dieta, el microbioma intestinal y la barrera epitelial, intestinal o cutánea en las enfermedades alérgicas, tanto en la prevención como en el manejo. Les voy a presentar hallazgos de una intervención dietética randomizada y controlada y su efecto en el microbioma intestinal, las respuestas inmunitarias y resultados relacionados. Exploraremos también las asociaciones entre la ingesta de alimentos, la composición microbiana intestinal y la función de la barrera epitelial en niños con alergias alimentarias mediadas por IgE en comparación con el grupo de control sin alergias. Primero, para analizar los antecedentes del papel de la dieta, el microbioma intestinal y la barrera epitelial de la piel o el intestino en las enfermedades, es importante que entendamos por qué un microbioma intestinal sano y una barrera epitelial intestinal y cutánea son importantes en la prevención y manejo de las alergias. En esta diapositiva podemos ver que lo fundamental es un microbioma intestinal sano que conduce a una barrera cutánea sana. Un microbioma intestinal sano es importante para la función de las uniones estrechas y la barrera cutánea, de modo que los alérgenos no puedan atravesarla.
Un microbioma diverso también ayuda a reducir los metabolitos microbianos que engrosan o fortalecen la capa intestinal gracias a la espesa capa de moco que se produce. Los metabolitos microbianos también ayudan a la función de las uniones estrechas y lo que es sumamente importante es el metabolismo del triptófano. Las sustancias químicas producidas o metabolitos producidos como los índoles en realidad ayudan a la función celular desreguladora, también a fortalecer la función de la barrera intestinal. Y si no tenemos un microbioma intestinal sano y barreras sanas, tanto en la piel como en el intestino, pues sufrimos una sensibilización a través de la barrera cutánea. Y esto es importante también para mantener una barrera cutánea sana debido a su efecto sobre las ceramidas. Y les voy a mostrar algunos datos muy interesantes que no han sido publicados en mi presentación más adelante. Y podemos ver que cuando no tenemos un microbioma intestinal sano, no tenemos una barrera epitelial intestinal intacta, no tenemos la producción de las células T reguladoras, las citocinas que ayudan a la regulación a la baja de las respuestas inmunitarias TH2 y también esto nos lleva a un deterioro del funcionamiento de las uniones estrechas y una menor producción de índoles a través del metabolismo del triptófano, la cual, como ya he mencionado, es importante para mantener la integridad de la barrera intestinal. Así que en realidad, y ya saben, en conclusión, todo esto es que las enfermedades alérgicas son una enfermedad epitelial. Y si realmente podemos mantener una función epitelial saludable en el intestino, piel, pulmones y nariz, esperamos ver menos enfermedades alérgicas. Recientemente di una charla sobre la barrera epitelial en la nariz y no el microbioma intestinal, sino el microbioma de la nariz. Y es bueno en el manejo de la rinitis alérgica. Y gran parte de lo que vemos en cuanto al microbioma de la piel y la barrera, en la función de la barrera epitelial en la piel, es también cierto para manejar las enfermedades alérgicas en la nariz y también el asma. Pero ¿por qué es importante la dieta en todo esto? Ya he dicho que necesitamos un microbioma intestinal sano, necesitamos un microbioma cutáneo sano para poder tener barreras epiteliales sanas del intestino y la piel. Y es por esto que realmente la dieta es crucial en todo ese proceso. Sabemos que una dieta materna saludable, y he hablado muchas veces de esto en México, porque he tenido la suerte de participar como ponente en muchas de sus conferencias y sabemos que la dieta materna saludable, ya sea una dieta diversa o una dieta con más verduras, alimentos fermentados y menos alimentos fritos, azucarados y bajos en fibra, también afecta el microbioma intestinal del bebé, particularmente al mes de edad. La lactancia materna transfiere bifidobacterias y lactobacilos al bebé y los vemos cuando son alimentados predominantemente con leche materna. Estos bebés tienen un microbioma intestinal en el que predominan las bifidobacterias, un microbioma intestinal en el que predominan las bifidobacterias que les explicaré más adelante. Vamos a hablar acerca de que cuando se introducen los alimentos complementarios hay un cambio en los alergenos alimentarios y los firmicutes de los cuales los lactobacilos nos lleva a ver que una diversidad de alimentos, también vemos un aumento en la diversidad de la microbiota intestinal hasta cierto punto, aunque no siempre es así, pero definitivamente vemos más bacterias asociadas con la producción de butirato y se los mostraré más adelante con mis propios datos. De nuevo, no se han publicado, pero con gusto lo comparto porque realmente lo que queremos es un aumento en los ácidos grasos de cadena corta, en particular el butirato, porque es importante mantener la barrera intestinal sana. Es muy importante para la regulación de las células T reguladoras. A principios de años, les decía en Cancún, mencioné un podcast donde hablaba acerca de las células T reguladoras y dije que estas son las células que hacen que todos sean felices,
y ayudan y ya saben, el desarrollo, la tolerancia. Y la persona que me entrevistaba para el podcast dijo que ella se refería a las células T reguladoras como los hippies del sistema inmunológico y los chicos cool o geniales, a lo que yo también me refiero a menudo. Necesitamos más de esos ácidos grasos de cadena corta, el biturato en particular, porque necesitamos esos chicos cool y los hippies del sistema inmunológico. Podemos ver que la dieta materna, la lactancia materna, la dieta del bebé desempeñan un papel importante en el cambio y podemos ver los efectos beneficiosos en la función de barrera intestinal, así como en el sistema inmunológico. Y más adelante les mostraré algunos datos realmente fascinantes e interesantes de cómo la dieta temprana y la dieta de la infancia tardía también cambian lo que vemos en la piel, la barrera epitelial y hay cosas que todavía no entendemos. Pero como saben, cuando las madres siguen una dieta occidental, observamos una reducción de las bifidobacterias en el microbioma intestinal del bebé. Bernica Nani de Italia ha presentado datos fascinantes acerca de la dieta occidental y cómo los productos finales de glicación avanzada, es decir, el consumo de muchas hamburguesas y alimentos fritos, tienen un efecto negativo en el microbioma intestinal si la madre come esto, la función de barrera y el sistema inmunológico del niño. El destete precoz o quizás la introducción temprana de la leche de vaca también tienen efectos negativos. Esto lleva a una reducción en la producción de ácidos grasos de cadena corta y también tengo algunos trabajos que no les voy a mostrar, pero que demuestran que un niño que comienza con una dieta baja, de baja diversidad, mantiene esa baja trayectoria hasta los 5 años. Y cuando comienzan con una dieta de alta diversidad, que las mamás no tienen miedo de introducir alimentos, les damos manzanas, peras, arándanos, plátanos, les introducimos alergenos y cuando empezamos así con una dieta muy variada, mantenemos esto. También hay quienes mantienen una baja variedad. Nosotros como médicos damos la información de que no tenemos que esperar 3 a 5 días entre cada alimento nuevo, no tenemos que tenerle miedo a los alergenos. Simplemente podemos destetar a los bebés para que tengan una dieta saludable. Ya me he referido a todo esto, pero quiero dejarles al menos algunas cifras. Ya saben, cuando tenemos una dieta materna saludable, particularmente rica en fibras, eso afecta directamente el microbioma intestinal del bebé, lo cual nos lleva a producir acetato que puede atravesar la placenta, la función de las células T reguladoras y con la lactancia materna en el calostro hay una transferencia directa de bifidobacterias y lactobacilos. Los oligosacáridos de la leche materna también nos llevan a cambios beneficiosos en el microbioma intestinal del bebé, lo que reduce la producción de IgE, que sabemos que es el factor principal de las enfermedades alérgicas. Y por supuesto, el calostro también ha publicado un artículo Valerie B. Helsted al respecto que demostró que los bebés que se alimentan de calostro tienen menos problemas alérgicos. Así que todos estos factores son importantes. Cuando hablamos de la alimentación complementaria de los 6 a los 12 meses, bueno, para ser políticamente correcta, pero saben que en el mundo de las alergias decimos que queremos empezar el destete tan pronto como los bebés estén listos desde el punto de vista del desarrollo. Eso quiere decir que a partir de los 4 meses de edad, vamos a pasar de una microbiota intestinal en la que predominan las bifidobacterias a una con más bacteroides y firmicutes. Y eso afecta la producción de ácidos grasos de cadena corta y además a un mayor número de clostridios, que son los taxones que utilizan fibra. Más adelante les voy a mostrar algunos datos de mi investigación al respecto. Pero me voy a centrar un poco en los nutrientes o alimentos más importantes que son clave para fomentar un sistema inmunológico sano y muy probablemente reducir los casos de alergia. Este es un artículo
al que he hecho referencia, pero también lo pueden buscar el documento de posición en aquí sobre la ingesta de fibra y los resultados de las enfermedades alérgicas. Podemos ver que donde queremos fibras dietéticas completas para poder producir bacteroides y Prevotella. La Prevotella volverá a aparecer más adelante en estas diapositivas. Es una de las pocas bacterias que realmente aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, pero también ayuda a la descomposición de aminoácidos para producir más índoles. Y los índoles, como sabemos, son importantes para la función de la barrera intestinal. También que tenemos los oligosacáridos y llegamos al nivel 2, que son los fermentadores primarios. También encontramos la bifidobacteria, los lactobacillus, que ayudan con el acetato y los ácidos grasos de cadena corta. En el nivel 3 llegamos a los fermentadores secundarios y aquí está la bacteria fecal y la roseburia, que son importantes para la once we have the butyrate, the propionate, and some acetate, all three important short chain fatty acids, we then Podemos ver actually que get the los ácidos bacteria grasos de that cadena helps corta with reducing the en la pH or bifidobacteria nos H2 ayuda a reducir production el in the gut. pH And o la on the next producción slide, de I'm actually showing you pH en el nicely why all intestino. of these En are la siguiente important. diapositiva les voy mostrando So what we claramente have por qué here is todo we esto es have the importante. fibers, we have Aquí the tenemos las microbiome fibras, changes, tenemos los we cambios have en the el increase in microbioma, short chain fatty acids, tenemos en butyric el acid, and incremento butyrate. en los ácidos Structurally, grasos de the cadena fiber corta y intake and all these downstream estructuralmente effects help with the podemos ver reduction que of esta tight ingesta nos junctions, lleva the lower, when we lower the pH, a que there's cuando also, reducimos we, el we get, pH, the pH sensitive pathogen. And then finally, immunologically, se we inhibe el see patógeno that we sensible al have pH y more finalmente T regulators, inmunológicamente cell vemos que production, tenemos and más less producción de Th2 células production. So T-reguladoras we can y really see menos that producción fibers de is one of the TH2. main Así things que that we need realmente to podemos see ver que la fibra es una in de the las cosas in principales que infantitis, and I'm going to show necesitamos you ver later some en el data from intestino del children in bebé. America. Más adelante And les mostraré I do algunos know datos de that niños en some of my Estados friends Unidos. like Yo sé que algunos de Carla, mis amigos May, como and Carla, David will be listening May y David, que están working escuchando in probablemente, Mexico in obviamente trabajando en Mexico México City y en private laboratories, clínicas and they always privadas de remind me alergia, about the amount of fibers that siempre me they recuerdan la get here cantidad in de fibra Mexico, que but I don't obtenemos think de the las children in tortillas en America México, pero no necessarily creo que need los niños en Estados all Unidos of these fatty necesariamente acids. necesiten comer Then, todas of estas course, we need tortillas. to get Por proteins into the supuesto, ya children's saben, diet because necesitamos the incluir tryptophan proteínas en la dieta pathway de los is really niños important. And porque like la I vía del previously said, triptófano es realmente Prevotella really plays importante. an Como dije important role anteriormente, in the la breakdown of the tryptophan. Prevotella But when we realmente juega have un the papel importante en la ditryptophan descomposición del gets triptófano. fermented into Cuando branched tenemos chain el fatty triptófano de acids, la dieta, se then we get the fermentan indole en ácidos derivatives grasos de produced, cadena and the ramificada indole y derivatives luego se help with producen los derivados del índole que ayudan mitochondrial con la resistance. resistencia It stimulates the eléctrica goblet cell and mucus que production, estimula so the la mucus producción sort of like de smears células inside of the globulares y de epithelial barrier, and it moco, que also en cierto suppresses modo the recubre el pro-inflammatory interior de la cytokines, barrera and epitelial y so también really the suprime las tryptophan citocinas pathway is proinflamatorias. extremely En realidad, important la vía del also triptófano in es extremadamente reduction, importante in también en la allergic reducción diseases, de and las my enfermedades data clearly alérgicas highlights that y as mis well. datos And then claramente lo one of the resaltan. final foods Uno de los nutrients that últimos we're talking alimentos about o is nutrientes the de los que dietary hablaremos fat es and la matrix. matriz de And so grasas again, this is dietéticas. being covered in the review Esto se paper ha I did with cubierto en Claudia un artículo de revisión from Poland, que but hice con you Claudia can de also Polonia, at the pero también EAP pueden consultar la revisión systematic sistemática review de EACI on dietary sobre las fats and grasas allergy dietéticas y outcomes. los But for resultados de las most of you, we alergias. want Pero en omega general 3 fatty queremos más acids omega in 3, the child's diet ácidos grasos omega 3 because en it la dieta drives del niño down porque reducen the inflammatory immune cells, but las células can inmunitarias also help inflamatorias, pero with the production of también pueden ayudar con la akkermansia, which is producción again de important for aquemancia, butyrate que production. es We importante want para la less of the producción de omega-6 butirato. fatty acids Queremos because menos they're ácidos grasos omega pro-inflammatory. 6 And porque then son we also, to some proinflamatorios. extent, want Y less of the además, en cierta saturated fat medida, and queremos menos trans grasas fats because saturadas once y again, grasas trans porque, they lead to como ya epithelial saben, barrier dysfunction and they're provocan pro-inflammatory. But una each disfunción of de la these barrera fats also play epitelial an important
y son proinflamatorias, pero cada una de estas grasas también desempeña un papel importante en la función de barrera de la piel, como les mostraré más adelante. Espero que sepan que he resumido esto para analizar ciertos alimentos o nutrientes que realmente necesitamos la fibra para tener una buena microbiota intestinal. Necesitamos los aminoácidos, el triptófano, porque los índoles que se producen más adelante en el proceso, también en las grasas de las dietas, particularmente los ácidos grasos omega 3, porque son antiinflamatorios. Pero mi interés siempre ha estado en la diversidad de la dieta. Les he mostrado mis datos sobre la diversidad de la dieta muchas veces, pero cuando tenemos una dieta diversa, contamos con todos estos elementos en la dieta. Tenemos las fibras, los lípidos buenos, tenemos las proteínas que necesitamos, pero también tenemos una carga microbiana más natural en los alimentos que consumimos. Tenemos la protección microbiana con una dieta diversa, protección física de la barrera epitelial y luego obtenemos la protección inmunológica debido al efecto posterior de la producción de ácidos grasos de cadena corta y el consiguiente aumento en la función de las células T reguladoras, pero también cuando consumimos una dieta diversa y obtenemos las proteínas y luego también se produce la descomposición de los aminoácidos de las grasas, lo que conduce a la producción de índoles. Y el triptófano es realmente el aminoácido más importante. Pero cuando hacemos lo contrario de esto, es decir, no tenemos una dieta variada, sino todo lo contrario, que tenemos la dieta occidental, tenemos esa amenaza, tenemos los emulsionantes como el polisorbato, literalmente se convierten en jabón en el intestino. Y como he dicho respecto a los alimentos fritos y hamburguesas, descubrimos que puede regular al alza la IL-33, que es uno de los principales impulsores de la respuesta TH2. Y luego cuando tenemos un alto contenido de fructosa y azúcar añadida en la dieta, también puede matar de hambre a las bacterias beneficiosas como las bifidobacterias. Denme un momento, por favor, tomando un poco de líquido. Así que, como saben, tenemos las dos dietas diferentes, los dos destinos diferentes. Tenemos una dieta saludable, gracias a la dieta saludable de la madre, la lactancia materna, una dieta rica en fibra y más ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, una barrera intestinal más saludable, los metabolitos microbianos que necesitamos, mejoramos la barrera intestinal y cutánea. Y como les expliqué anteriormente con el microbioma intestinal enfocándonos en la piel, una dieta más occidental afecta negativamente la integridad de la barrera cutánea y luego a la mancha atópica. Así que lo que vemos en el intestino es paralelo a lo que vemos en la piel. Por último, como resumen, lo voy a volver a resumir en la siguiente diapositiva. Lo importante es el acceso inmunológico al microbioma. Así que debemos pensar en la dieta prenatal y postnatal. Debemos pensar en el destete y luego debemos pensar en la dieta a largo plazo, incluso hasta la edad adulta. Así que enlazando todo esto, tenemos 5 mecanismos que son importantes en los resultados inmunitarios en las enfermedades alérgicas. La dieta juega un papel crucial. El mecanismo 1 es que tenemos una respuesta inmunitaria desregulada y un aumento de citocinas TH2. El mecanismo 2 es cuando se produce una disfunción de la barrera intestinal. El mecanismo 3 es la disbiosis microbiana. El mecanismo 4 es la disfunción de la barrera cutánea. Y el mecanismo 5 es realmente en lo que me centro en mi investigación, la inmunomodulación nutricional y cómo esta puede modular o vincular realmente todo esto en términos de prevención de enfermedades. Así que pasando ahora a un poco más de investigación, esto fue mucha información de fondo o de base y espero haberles dejado claro
¿Por qué necesitamos enfocarnos en estudios observacionales, estudios controlados, aleatorizados para vincular realmente la dieta con el intestino, la piel y finalmente reducir las enfermedades alérgicas o mejorar el manejo de las enfermedades alérgicas actuales? Les he mostrado hermosos gráficos con flechas y líneas rectas y ya saben, hay mucho que queda por cuestionar. Y una de estas cosas es las intervenciones dietéticas, aparte del programa Mighty Peanut, puede prevenir las alergias inmunitarias, difiere la ingesta dietética, como el ejemplo de la diversidad de la dieta entre los niños pequeños y los mayores. ¿Cómo son las dietas de los niños? Existe una asociación entre la biodiversidad y el microbioma intestinal y difiere este entre niños de más grandes a más pequeños. Bueno, vamos a ver datos sobre los lípidos del estrato córneo de la piel y también dietas de niños con y sin alergias alimentarias. La primera pregunta es, ¿pueden otros alimentos prevenir las alergias alimentarias? Primero quiero aclarar que en realidad esta es una pequeña muestra, no es de 610 niños, fue un error de dedo. Fueron 61, no 610. Yo sé que es una muestra pequeña, no pudimos analizar en realidad las alergias alimentarias, pero cuando lo que sí pudimos hacer es hacer preguntas acerca de síntomas intestinales, cutáneos, respiratorios, y empezamos con un estudio controlado, aleatorizado, en el que dimos a los niños 10 gramos de arándanos azules secos, como un puñado, a niños de 5 a 12 meses. Lo hicimos todos los días, lo monitoreamos y lo primero que observamos fue que en el grupo con los arándanos azules tuvimos un aumento de 4 bacterias o taxones que de hecho estaban asociados con un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta en los niños, y una de las bacterias también desempeña un papel en el metabolismo del triptófano, lo cual nuevamente con la producción de índoles ayuda a mejorar la función de barrera intestinal. En el grupo del placebo, en realidad no observamos ningún aumento de bacterias directamente asociadas con los ácidos grasos de cadena corta, aunque una de las bacterias que sí observamos en el grupo del placebo estaba asociado con un aumento en la degradación del triptófano. Así que pudimos ver cambios beneficiosos en la microbiota intestinal de los niños que consumían arándanos azules a diarios. Y luego, al analizar las alergias, pudimos ver que en el grupo de los arándanos azules, los niños inicialmente tenían más alergias, pero también se redujeron a lo largo de la intervención, por lo que observamos una reducción en los resultados de las enfermedades alérgicas en el grupo que consumió arándanos azules en comparación con los niños que recibieron el placebo. Así que pueden ver una enorme reducción aquí. También observamos que en el grupo de los arándanos azules hubo una reducción significativa de la IL-13. Como saben, la IL-13 es el principal impulsor de la respuesta TH2 y hubo un aumento marginal de la IL-10, que es una citocina T reguladora. Al analizar el intestino, la correlación de la microbiota con estas dos citocinas, con IL-10 encontramos que el aumento de la IL-10 se asoció con una reducción de estas bacterias y tal como esperábamos, la IL-10 se asoció con un aumento de lactobacilos y también de Clostridia. El nivel bajo de este grupo realmente no tenía sentido, pero sí lo tenía en el grupo de la IL-13, porque a medida que aumentaba la IL-13, observamos una reducción de Blautia y anaerotipos o anaerotipes y un aumento de Citrobacter, por lo que esperaríamos así, ya que queremos más Blautia para reducir la IL-13, por lo que realmente tiene sentido. Así que aparte del hallazgo sobre Blautia, con la IL-10, en realidad tenía sentido que observáramos una reducción de las enfermedades alérgicas, observamos la reducción marginal y los cambios en la microbiota intestinal estaban, por decirlo así, correctamente asociados con los cambios que observamos en el perfil de citocinas.
Y si observamos la asociación de taxones con las citocinas, que les acabo de mencionar aquí o de resaltar un poco para ustedes, podemos observar una asociación negativa con los tipos Aris, así como Blautia, y como se esperaba ver con Lactobacillus y Clostridia, como Citrobacter, y luego IL-13, observamos una asociación negativa con los tipos Aris, así como la Blautia, que es precisamente la asociación que estábamos buscando. Avanzando a este estudio, analizamos la biodiversidad entre niños más pequeños y mayores con alergias alimentarias. Y lo fascinante de todo esto es que observamos a los niños más pequeños de entre 6 meses y 3 años de edad con y sin alergia alimentaria, y luego observamos a los niños mayores de más de 3 años con y sin alergias alimentarias, y la única diferencia significativa que observamos fue realmente en el grupo de mayor edad, donde vimos que la biodiversidad era, de hecho, menor, no, era mayor la biodiversidad, la diversidad en la dieta, perdón. Lo siento, la diversidad en la dieta era mayor, como era de esperarse en los niños sin alergia alimentaria. Y no fue significativo en los niños más pequeños. De hecho, observamos lo contrario. Y creo que esto es lo que vemos en la clínica. Los padres de los niños con alergias alimentarias están muy interesados en eliminar los alérgenos de su dieta y que sigan una dieta sana y equilibrada. Y quizá esto sea menos importante en los niños mayores con alergias alimentarias. También analizamos la ingesta de grasas y no observamos ninguna diferencia significativa. Esto es importante más adelante cuando lleguemos a los datos de la piel en particular. También analizamos la ingesta de proteínas, ya saben, el total de proteínas animales y vegetales, y no vimos ninguna diferencia significativa. Es importante cuando vamos a analizar la piel. Aquí lo importante a recordar es que cuando analizamos la diversidad en la dieta, también vemos diferencias significativas en el grupo de mayor edad, donde el grupo sin alergias alimentarias, que presentaba una mayor diversidad en la dieta, pero cuando analizamos el grupo completo no había realmente una diferencia. Y en cuanto a la ingesta de fibra, los niños pequeños tenían más diversidad, pero no, aunque no fuera significativa en el grupo con alergias alimentarias, así como una mayor ingesta de fibra, como el doble. No hubo diferencias significativas. Es importante entender esto cuando analicemos los datos en la piel. Hubo algunas diferencias significativas, además de la diversidad en la dieta en los niños mayores. Los niños pequeños con alergias alimentarias, debido a que tenían una dieta más diversa, aunque fuera significativa, tenían una ingesta significativamente mayor de betacaroteno, verduras de hoja verde oscuro, verduras color naranja, vitamina A, retinol, vitamina D, y los niños pequeños con alergias alimentarias, como les decía, en los mayores con alergias alimentarias pudimos ver reducción significativa en la diversidad. Tenían significativamente menos colina. Claro, tenemos muchos niños alérgicos al huevo y eso explica la ingesta de colina. También comían menos verduras, menos papas, menos tomates. La ingesta general de verduras era menor, como habría que esperar al observar la menor diversidad en la dieta. Creo que lo que vimos en los niños más pequeños con una dieta más saludable va a ser muy interesante en cuanto a los datos del microbioma en los niños más pequeños y en los mayores. Probablemente una dieta menos saludable en los niños con alergias alimentarias. Entonces, ¿qué decimos? ¿Existe una asociación entre la diversidad en la dieta y el microbioma intestinal? Bueno, en realidad aquí no los dividí en niños con alergias alimentarias y sin ellas, pero lo interesante fue que cuando analizamos la diversidad en la dieta y el microbioma intestinal se veía muy diferente en los niños más pequeños que cuando los analizamos la diversidad alimentaria en el microbioma intestinal de los niños mayores. Los niños más pequeños tuvimos 13 taxones asociados de manera consistente con las puntuaciones de diversidad, y todos estos 13 taxones aumentaron la producción de ácidos grasos de cadena corta en el microbioma intestinal y una de las bacterias también, que ayudó a la producción de índole, en particular Prevotella,
pero las otras dos también fueron importantes. Y cuando observamos al grupo con menor diversidad en la dieta, no tenían producción de ácidos grasos de cadena corta. En los niños más pequeños vimos que cuando tenían más diversidad, había más productores de butirato, 13 de ellos, y 3 de ellos participaban en la producción de índole. Cuando analizamos el microbioma en cuanto a la dieta semanal de los niños mayores, vimos que tenían 24 bacterias asociadas con una mayor producción de butirato y solo tenían una, sola la Prevotella, que estaba involucrada en la producción de índole, y habían 2 bacterias que no esperábamos en el grupo de menor diversidad que podían desempeñar un papel en la producción, pero creo que en su mayor parte sería justo decir que estas diferencias en el microbioma intestinal de los niños más pequeños y los mayores, con dietas muy diversas en ambos grupos, a medida que aumenta la diversidad, vemos más bacterias productoras de butirato y también, de alguna forma, bacterias asociadas con la producción de índole. Pero lo interesante es esto. Estos son los datos en los que nos fijamos específicamente en la diversidad de alimentos. No la vimos tanto, sino analizamos las diferencias en el microbioma intestinal de niños con y sin alergia alimentaria, y había déficits sustanciales en la capacidad del microbioma de los niños más pequeños para utilizar la fibra dietética. Estos niños, los menores de 3 años, tenían una dieta muy saludable, comían más fibra, tenían más diversidad en su dieta, pero no tenían estas bacterias que descomponen la fibra. Y eso realmente nos plantea un problema clínico, un dilema clínico. Necesitamos, no sé, suplementar a estos niños con bacterias. Hoy todavía no tengo respuesta para descomponer realmente la fibra, porque la comen, en realidad no pueden descomponerla. También tienen bajos niveles de los metabolitos que se producen, como los ácidos grasos de cadena corta. Y creo que ese es como que el mensaje principal que quería yo transmitirles de esta diapositiva. A pesar de que los niños pequeños comían o seguían una dieta saludable, en realidad no podían aprovecharla ni las fibras que consumían. Y realmente necesitamos analizar las razones de esto y cómo manejarlo de una mejor manera. Estoy llegando al final de mi charla, que ya casi me acabo mis 45 minutos. ¿Y qué podemos decir? Difieren los lípidos del estrato córneo de la piel de los niños con y sin la alergia alimentaria. Por lo tanto, juega un papel importante la dieta. Sabemos que los lípidos del estrato córneo de la piel y en niños con y sin eczema hay diferencias enormes. Y el dupilumab, el fármaco biológico que usamos para tratar la dermatitis atópica, lo que hace es cambiar los lípidos de la piel. Y me hace pensar en esta pregunta: ¿podemos cambiar los lípidos de la piel con una mejor dieta y así no necesitaremos utilizar estos agentes biológicos? Yo creo que eso va a suceder según mis datos. Yo no creo que eso vaya a suceder según mis datos, pero veámoslo. Recuerden que también les mostré que no había diferencia en la ingesta de proteínas entre los niños con y sin alergias alimentarias, así que cuando analizamos los aminoácidos, primero vemos los aminoácidos en la piel y no hay diferencia entre los niños con y sin alergias alimentarias, pero la parte fascinante es esta. No vemos diferencias entre los aminoácidos de los niños con y sin alergias alimentarias. De hecho, no vemos diferencias en la ingesta de proteínas ni en la ingesta de aminoácidos en los niños con y sin alergias alimentarias. Sin embargo, cuando comparamos la ingesta de aminoácidos en la dieta con los aminoácidos en la piel, se puede ver que hay enormes diferencias en las correlaciones que observamos en los niños con y sin alergias alimentarias cuando comparamos las dietas en la piel con las de la piel y los ácidos grasos. Y cuando comparamos la ingesta de aminoácidos de la dieta con los aminoácidos de la piel. Así que, de alguna manera, a pesar de que no vemos diferencias en la piel ni en la dieta,
Cuando observamos cómo los niños con y sin alergia alimentaria metabolizan y utilizan la grasa y los aminoácidos en la piel, se observa una clara diferencia y creo que ya saben, necesitamos más estudios para comprender realmente a fondo lo que sucede. Esto en cuanto a los aminoácidos. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Como les mostré, no hay gran diferencia en la ingesta de ácidos grasos entre los niños con y sin alergia. Tampoco encontramos diferencias en los ácidos grasos en la piel entre los niños con y sin alergias alimentarias, pero es similar a lo que vemos con los aminoácidos. Cuando analizamos el estado de la enfermedad frente a la ingesta de ácidos grasos y a lo que está sucediendo en la piel, se pueden observar correlaciones muy diferentes entre los niños con y sin alergias alimentarias. Así que podría ser que las bacterias de la piel sean las que contribuyen a la producción o descomposición de los aminoácidos, lo que a su vez contribuye a la reducción de algunos ácidos grasos en la piel que necesitamos abordar, porque son diferencias genéticas o epigenéticas, pero claramente los datos nos indican que los niños con y sin alergias alimentarias utilizan los aminoácidos y los ácidos grasos de manera muy diferente. Y en realidad, para resumir, y pido disculpas porque mi perro ahora ha empezado a ladrar, pero bueno, ¿cómo alimentamos mejor nuestra barrera epitelial intestinal? Bueno, es muy similar a lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva acerca de la alimentación del intestino. Queremos una dieta sana, variada, más probióticos, cosas como cebollas y ajos y toda la comida maravillosa que comemos en México, más alimentos fermentados, más ácidos grasos omega 3. Queremos asegurarnos de que haya suficientes micronutrientes en la dieta, proteínas adecuadas, suficientes polifenoles como los que obtenemos de los arándanos y probablemente lo mismo se aplica a otros tipos de bayas o moras para ayudarnos realmente a tener una barrera intestinal saludable. Y luego queremos alimentar la microbiota intestinal. Queremos tener una dieta vegetal diversa, aguacates, guacamole, comer prebióticos como cebollas, plátanos. Queremos incluir alimentos fermentados en nuestra dieta, limitar y evitar los alimentos ultraprocesados y la dieta occidental. Queremos asegurarnos de comer suficiente proteína, tanto vegetal como animal. Queremos comer suficientes grasas y mariscos, incorporar los polifenoles, asegurarnos de que la dieta esté diseñada nutricionalmente en términos de macronutrientes y realmente también buscar una dieta diversa para mejorar el manejo de nuestros pacientes. Y con eso me gustaría decir que es importante cuando pensamos en los alimentos ultraprocesados, lo cual voy a resumir diciendo que hay que comer alimentos saludables que no estén muy procesados. En realidad, la mayoría de nosotros no siempre tenemos tiempo para cocinar desde cero, pero realmente deberíamos intentar hacerlo cuando podamos. En cuanto a los alimentos más procesados y altamente procesados, bueno, tal vez haya lugar para ellos, pero limiten el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados y enfóquense realmente en una dieta saludable. Quiero agradecerles por su tiempo y con una conclusión más. Este es un artículo sobre inmunonutrición que escribí con Lian Mahoney, si lo quieren leer. Y en conclusión, ya saben, la dieta es importante. Es importante para el microbioma tanto del intestino como de la piel, la barrera epitelial del intestino y la piel. Realmente queremos fomentar especialmente las bacterias productoras de butirato como Clostridium y Prevotella. Y como saben, los hallazgos que les mostré hoy realmente deben validarse en cohortes más grandes y necesitamos estudios controlados para ver el efecto epitelial. Me gustaría agradecer a Liam Mahoney que hizo todos los análisis del microbioma para mí, Casey Ketman, mi estadista, Deb Gleck, que también ha colaborado con mis estadísticas, y a mi maravilloso amigo Pete Green, un inmunólogo y alergólogo de Brisbane, que que plantó todas estas ideas fantásticas en mi cabeza, a Eduardo Gressler de Brasil, que me ayudó a crear algunas de las imágenes, a mis maravillosos amigos de México,
México, Carla Toledo, David Mendoza, Maitulsa, Angie Turburo y también Benjamín Cepeda Ortega, y a mis colegas de IACI y a los financiadores. Espero con interés los debates de la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas noches a todos. Vamos a darles la oportunidad de participar con nuestra excelente anfitriona y poder hacer sus preguntas en este webinar tan interesante que tuvimos. Tenemos el privilegio de contar con una gran experta, entonces adelante con las preguntas. Aquí tenemos una que nos preguntan, doctora Karina Venter, nos dicen, ¿existen intervenciones nutricionales que usted considere en su experiencia que sean prometedoras para pacientes con dermatitis atópica? Gracias por hacer esta pregunta. En el pasado, habían pacientes con dermatitis atópica donde iniciábamos eliminando todos los alergenos que podíamos de su dieta, ¿no? Y después, la evidencia nos ha sugerido que quizás las alergias alimentarias no son lo que se requiere. Hay cosas que veo a muchos niños con eczema muy severo cuando hacemos el tratamiento, pero en realidad no mejoran hasta que se eliminan ciertas cosas de la dieta. Pero el riesgo es que más adelante pueden desarrollar algunas alergias mediadas por IgE. Y en cuanto a alergenos alimentarios, la práctica estándar es no eliminar los alergenos de la dieta, sino dar el tratamiento tópico. Y hay una división entre yo y otros médicos, pero algunos de mis médicos piensan que dipilumab o algún otro tratamiento con biológicos o tratamiento con esteroides o algunos otros medicamentos tópicos. Yo, la manera en la que lo veo es que si ya hicimos todo lo posible, esteroides, emolientes, no está funcionando, hacer una prueba de eliminación de ciertos alimentos y el eczema desaparece, bueno, tal vez no vaya hasta lo más alto, pero trato de incluir algo en su dieta, tener, no sé, tal vez galletas sin azúcar, ¿no? No tener ciertos alimentos como hot cakes o ciertas cosas con azúcar y ir viendo cómo manejar esa alergia. Entonces es la parte del alergeno. Pero en cuanto a la dieta, siempre hemos hablado que hay muchas cosas que no podemos hacer en el caso del eczema, pero hoy en día, cuando vemos la ingesta de ácidos grasos, queremos asegurarnos que los niños tengan todos los ácidos grasos que necesitan, que no estén, observar las grasas saturadas y monosaturadas y asegurarnos que sí alimentamos el intestino con una cantidad suficiente de grasas. Y creo que sí necesitamos estudios aleatorizados controlados y siempre pienso que poner a los niños con una dieta balanceada, saludable, ellos pueden obtener todos los ácidos grasos que necesitan y también que tengan los omega 3 y no demasiados omega 6. Los omega 6 son proinflamatorios, pero también son importantes para ciertas cosas. Así que, como todos los nutrientes en la dieta, siempre hay que asegurarnos que tengamos una dieta bien balanceada. Espero que esto conteste esa pregunta. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, bueno, es una felicitación para su presentación y nos preguntan si, considerando la importancia de la microbiota y la tolerancia inmunológica, existe evidencia de un periodo óptimo para iniciar la alimentación complementaria que promueva, pues, realmente una prevención para el riesgo de enfermedades alérgicas. Dices, nuevamente, no hay una sola respuesta en cuanto a alergias alimentarias.
Hay ciertos lineamientos de la OMS que dice que no se empiecen los alimentos hasta los 6 meses de edad, pero hay áreas, tal vez haya ciertas situaciones con la seguridad en los alimentos, pero yo diría ahí sigan dando lactancia materna hasta los 6 meses de edad, pero si me preguntan cuando la seguridad alimentaria no es un problema, si les están dando fórmula infantil de cualquier manera, es cuando están expuestos a otras bacterias, esto nos indica que podemos empezar a destetar antes de los 6 meses. No quisiera poner un límite, creo que es muy importante ver cómo cuando están los bebés listos en cuanto a su desarrollo para iniciarlos con otros alimentos, algunos a los 4 meses. Ya pueden ver los alimentos, están interesados en comer. Estos bebés los empezamos a destetar y a darles alimentos sólidos a los 4 meses. Yo normalmente doy un vegetal, una fruta y luego los alérgenos. Y tengo muchos bebés que son alimentados con lactancia materna a los 6 meses de edad que han sido alimentados, disculpen, y no están interesados en los alimentos para nada. No los voy a forzar, no los voy a obligar. Así que para mí es primero considerar la seguridad alimentaria, después que esté listo en su desarrollo y cuando se empiece la introducción de los alimentos, no tener miedo de darles distintos alimentos. Me gusta trabajar en la diversidad. El bebé puede comer manzanas, plátanos, tomate, aguacate, cacahuates. No digo que un plato enorme de cada cosa, pero se empieza con una cucharadita de distintos alimentos y se pueden mezclar una vez que ya los hayan probado. No es una sola respuesta, pero creo que hay que ver cuál es la seguridad y cuándo están listos los bebés para comer. Gracias, doctora. La siguiente pregunta que nos hacen va enfocado sobre la práctica clínica de nuestros asistentes el día de hoy al webinar. Y nos preguntan, ¿qué recomendaciones basadas en la evidencia que nos presentó el día de hoy podría implementar nuestros asistentes el día de mañana o en su práctica diaria en los médicos que nos acompañan el día de hoy? Yeah. So, I think that's a really good question. And I always say that I do Yo research diría, because parents ask me questions in clinic that porque I los can't padres me hacen answer. And preguntas, so everything I do, I que hope todo has lo que practical hago implications. And hay so what would I implicaciones do differently prácticas, tomorrow pero ¿qué haría in clinic diferente if I was a mañana en la clinician? clínica si I fuera would, yo médico not be en scared of clínica? food. Bueno, I no would tenerle start miedo a los getting babies alimentos. onto solid food Empezaría a so that when destetar they a get a delivered, los bebés I would alimentos definitely sólidos go for cooked y food. Mashed iría up avocado, give con the babies compotas, puree aguacate tomato, hecho puré, darles puré de give them, tomate, por I'm trying to ejemplo. think about all the wonderful Quiero things I always pensar eat when I'm todas in las Mexico. cosas maravillosas que Lentils, como cuando or estoy en beans México, is what I'm trying to say, lentejas, let them have beans, frijoles, let them have eh, fish, que let them coman have pescado, peanut que butter, let them coman have cashew butter, crema de mix cacahuate, it que in. coman So crema that is de my otras number one nueces. recommendation. Esa es mi Start recomendación feeding principal, babies when que they are empiecen ready. a darle Don't be scared of alimentos food. cuando Don't be estén scared of listos. No le allergens. tengan miedo a I do los think it's alimentos, really no le tengan important to miedo a also los make sure that babies are getting alérgenos. the Es fatty acids importante que in recuerden that que they deben need, de that consumir skin todos los of ácidos food grasos and que hypoallergenic necesitan la kids piel. are clearly eh, crying out for all the good y fats. Now, los niños something that I necesitan didn't todas get las too much grasas into buenas. Y in this algo que no hablé presentation mucho en is esta my data presentación ha also sido que show that mis datos gangliocytes también are muestran extremely important to actually que es feed the muy skin. And importante gangliocytes we get in milk and los egg. gangliosidos. And so my other plea is going to be that if you Y have otra babies that cuestión are es allergic to que milk si and egg, tienen we bebés really que need to get son milk and egg back into their alérgicos a la diet leche y sooner al than huevo, later. hay que So really, think about milk powders, iniciarlos think about y egg empezar yolks to a get milk ver and egg back. otras cosas. And then the other thing that, I'm not Y sure if otra I'm giving cosa you que the no right estoy muy advice seguro si here, les estoy dando but el consejo correcto we aquí. have now seen from our data that Hemos children visto with en los food datos allergies que are los niños con changing alergias to feed them alimentarias, fibers. Well, this incluso is si se les American dan data. It may not fibras be true for, South America and Mexico. But en I'm able to Sudamérica y en digest the México, yo sé fibers. que So if you eat a tienen healthy otros diet, you alimentos, can't pero que actually miss pueden the full digerir benefits. las So my fibras. practice En nowadays mi more and more práctica is hoy that en día if I es am que concerned, si me about preocupa children's diets or la dieta del even the niño, majority
o la mayoría de los alérgenos alimentarios que vemos hoy en día, recomiendo un prebiótico un par de meses, tanto bifidobacteria como lactobacilos. Ya expliqué por qué eso es importante. Pues quizás sea algo que quieran considerar. Y clínicamente podemos ver por lo menos que se mejora cuando se utilizan los probióticos. No tengo conflicto de interés con ninguna empresa, no trabajo con ninguna empresa de prebióticos o probióticos, pero quizás los niños con alergias alimentarias se pueda dar un poquito de prebióticos por lo menos 2 o 3 meses después de empezar la introducción de alimentos sólidos. Espero que esto sea de utilidad. Muy bien, pues tenemos muchas preguntas, doctora, pero bueno, vamos a hacer algunas. Dice también que qué hacer en la actualidad, que se considera que casi todos los vegetales son contaminados con pesticidas y los orgánicos son difíciles de conseguir. Sí, yo sé. Eso es, hay mucho debate acerca de alimentos orgánicos y no orgánicos. Y creo que lo principal aquí es, primero, que coman los vegetales por los nutrientes buenos. Y después, yo sé, los pesticidas. Los pesticidas orgánicos también pueden causar daño. Hay datos que muestran que lavar los vegetales, pelarlos, que se puede eliminar la mayoría de los pesticidas. Es un tema sumamente complicado de resolver, así que mi consejo a los padres es que primero que nada, que consuman los vegetales, compren los que puedan pagar, lávenlos, limpienlos, pélenlos adecuadamente y enfóquense en esa parte. Quizás nos estamos enfocando demasiado en los pesticidas. Si pueden comprar orgánicos y tienen la opción, háganlo, pero la mayoría de las familias que yo veo no pueden pagar una dieta orgánica completa. Entonces, ¿qué va a pasar? No comer y no tener una dieta diversa porque los padres no lo pueden pagar. Creo que esa no es la respuesta. Y bueno, esta pregunta va enfocado sobre la microbiota y bueno, nos mencionan que pues recientemente es un tema muy popular, ¿no? Del cual se habla en la actualidad y enfocado en los pacientes con alergia alimentaria ya establecida. ¿Usted cree que la modulación dirigida en esta microbiota puede acelerar la adquisición de la tolerancia en nuestros pacientes con alergia alimentaria? Sí, creo que la microbiota es crucial, ya sea para ayudarles para superar esas alergias alimentarias o para permanecer alérgico a los alimentos más tiempo. Los datos indican que hay mucha disbiosis en estos niños con alergias alimentarias y que no quiero repetir demasiado, pero todas las familias que yo atiendo en la clínica, por supuesto, amo a todos los doctores y creo que todos ustedes son maravillosos, también los pediatras, pero a menudo me dicen, dile a la familia que no coman tal cosa, ¿no? Y creo que no se trata de eso la consulta. El 90% de mi consulta se trata acerca de que los niños puedan tener una dieta saludable, diversa, que no coman muchos alimentos procesados o empacados. Y creo que aquí lo importante es la educación acerca del microbioma intestinal, cómo comer, cómo superar estas cosas, cómo evitar los alergenos, cómo mantenerlos seguros durante un tiempo, ¿no? Así que definitivamente me enfoco en el microbioma intestinal en las consultas. Eso creo que es muy importante. Doctora, también nos preguntan que, hablando del estudio que nos presentó, si los blueberries funcionan igual si están congelados. ¿Saben?
Esto es sumamente interesante. Hicimos un estudio en estas moras azules o blueberries, que es una de mis comidas favoritas, pero tengo que ser sincera cuando les digo, creo que nuestros datos son ciertos para todo tipo de moras, ¿no? No lo hicimos con blackberries o cranberries, pero creo que es con todas las berries o todas las moras, porque son los fitoquímicos que son maravillosos. Inicialmente pensamos que son las fibras en las blueberries que nos lleva a verlo, pero los datos que les mostré es que algunos niños no pueden digerir las fibras. Empezamos a pensar que son los fitoquímicos en las moras azules o blueberries. Así que no importa en realidad si son congeladas, si son frescas, si son secas. Probablemente necesitamos hacer otros estudios, pero mi sentimiento clínico y mi conocimiento indica que cualquier tipo de moras, de cualquier tipo, que le den a los niños probablemente van a ser de beneficio. Y tampoco queremos desperdiciar alimentos. Y como yo como muchas, les puedo decir que se echan a perder muy rápido, así que pueden comprar, congelarlas cuando estén a buen precio y después ponen una cuchara, le ponen una cucharada de las moras, una cucharada de crema de cacahuate y bueno, esto es proteína y es muy rico. Ok, otra pregunta que nos hacen es sobre este eje de la comunicación entre la piel y el intestino. Anteriormente, pues lo estudiábamos por separado, ¿no? Hoy en día sabemos que existe una comunicación directa entre estas dos. ¿Qué descubrimiento reciente en su experiencia doctoral le parece más prometedor en esta comunicación entre estos dos organismos inmunológicos, sobre todo para el campo de la alergología? Esta es una muy buena pregunta también. Estamos empezando a ver, apenas a rascarle la punta al iceberg de la piel y el intestino, pero creo que, creo que el descubrimiento más importante, déjenme pensar, creo que no mostramos tantos datos el día de hoy, pero en realidad es el efecto, es que lo que comes cambia el microbioma del intestino y para mí muy interesante, creo que nuestros últimos datos nos indican que cualquier cambio en el microbioma intestinal afecta los niveles de aminoácidos que vemos en la piel, así como los lípidos en la piel. Y nunca habría imaginado, y cuando si me harían esas preguntas hace 2 años, si lo que comes puede cambiar el microbioma y la piel, todo el mundo me decía, no, 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 así no funciona. Pero ahora los datos nos muestran que tus alimentos, del microbioma intestinal y lo que vemos en la piel está totalmente correlacionado y que podemos cambiar el perfil de aminoácidos y de lípidos en la piel, podemos regular a la baja totalmente la inflamación que vemos. Así que con un poco más de datos y con algunos estudios aleatorizados, ¿no sería maravilloso si podemos decirle a las familias que si cambiamos los ácidos grasos y los aminoácidos que comen los niños de esta manera, podemos eliminar totalmente el eczema? ¿Se imaginan? Todavía no estamos ahí, pero para mí sería un día maravilloso. Para mí, los datos más recientes donde podemos decir que cambia el microbioma en la dieta y lo que está pasando en la piel, sería sumamente interesante. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta pregunta me voy a permitir leerla literalmente. Dice que si ha llegado el momento de admitir que la simple recomendación de introducción temprana ya no sería suficiente, sino el verdadero futuro de la prevención de la alergia alimentaria y la dermatitis atópica radica en recuperar la matriz estructural y funcional de los alimentos reales.
Yo creo que eso probablemente es cierto. Creo que todos hemos crecido en un tiempo donde nos decían, alimentar a los bebés es peligroso, darles de comer los alergenos es peligroso. eh, no sé, tal vez eh, tengo mi corazón en México, me gusta, pero ya sea en Estados Unidos, en México, Sudamérica, en Inglaterra, creo que estamos empezando y dicen, no es la manera de alimentar a los niños o a nosotros. Deberemos de cocinar, no tenerle miedo a los alimentos. Y es importante que los alergenos, como los cacahuates y algunas nueces, y estar al pendiente, pero darle de comer a los bebés es mucho más que darle la proteína Mighty Peanut o de otras nueces. Creo que quien dijo esto, creo que es cierto. Y los emulsificadores, creo que lo dije, es como un jabón en el intestino que literalmente puede lavar y eliminar la barrera epitelial. Entonces, el tener todos estos alimentos procesados con estos emulsificadores, bueno, pueden tener un efecto negativo, ¿no? Así es. Y otra pregunta que nos hacen justamente igual va relacionado con lo que nos menciona. En general, ¿usted considera con estos nuevos hallazgos que nos ha explicado el día de hoy que deberían existir guías de introducción alimentaria en pacientes sin alergias alimentarias? ¿Deberíamos variarla con los que ya confirmamos alguna alergia? Y dentro de estas, sí, pues ciertas modas dietéticas como el uso pues del kefir pudieran estar involucradas en este cambio o la regulación de la microbiota intestinal. Perdón, me faltó esa parte, el utilizo. Si nos comentan si, por ejemplo, bueno, la última pregunta hace referencia a si el uso de kefir, Sí, sí, sí. Sí, quería asegurarme. Me piden que revise artículos todo el tiempo, no importa si los datos vienen de Australia, de Asia, de donde sea. Si ven la dieta materna, la dieta de los niños, siempre, siempre, uno de los factores importantes, siempre es la leche fermentada. Y el ejemplo del kefir, pero productos fermentados. Cuando veo los datos de Asia, el kimchi siempre surge. Cuando veo los estudios de Australia, de los Estados Unidos, del Reino Unido, el yogur siempre surge como un efector. En países donde tienen otros alimentos fermentados, como el kefir, siempre surge. Sí, sí. Es muy importante y gracias por recordarme que siempre debemos de recordar que los alimentos fermentados son sumamente importantes. Y en mi clínica, en mi práctica clínica, yo hago un yogur de fruta o de vegetales y yo les sugiero a menudo que los padres mezclen algunos alergenos con el yogur, por ejemplo, y puede ser difícil en algunos países obtener un yogur para los bebés que no tenga 80% de azúcar. Entonces les tengo que decir a los padres, compren un producto fermentado como el lassi o como el yogurt o el kefir, pero no queremos darles a los bebés alimentos fermentados que tengan mucha azúcar, ¿no? No, y es difícil encontrarlos en muchos lugares del mundo. Muy bien, y para pues ir finalizando esta sección de preguntas, tenemos esta última que dice que qué opinión tienes sobre la suplementación de probióticos específicos en pacientes con dermatitis atópica y si esta suplementación podría ayudar también con la disminución de presentación de alergias alimentarias. Hemos publicado una revisión sistemática para la Academia Europea de Inmunología Clínica y tenemos a alguien que está aquí conmigo y es el primer autor
este otro médico, no pudimos mostrar un probiótico específico que vaya a mejorar en el caso de eczema, pero si pudiera resumir, podría decir que una combinación de probióticos, si utilizamos probióticos de distintas cepas, mientras más tiempo le demos el suplemento, tenemos mejores efectos. Así que en mi práctica clínica hay hay distintas marcas, vemos pacientes de Inglaterra, de Estados Unidos, de otros lugares del mundo, así que las marcas son diferentes, pero por lo regular yo escojo un probiótico que contengan bifidobacterias, lactobacilos, y hay datos que muestran que quizás debemos de ver Akkermansia, pero en realidad no he utilizado probióticos con Akkermansia específicamente y creo que necesitamos un poco más de datos. Y otro consejo que les puedo decir es que cuando vemos los probióticos de bebé, tienen tanto los lactobacilos y la bifidobacteria, pero cuando vemos los probióticos de niños y de adultos, tienden a tener más lactobacilos. Así que yo tengo adultos que utilizan probióticos de bebés porque quiero que tengan ambas, la bifidobacteria y el lactobacilo, sobre todo el lactobacilo GG. Y si me hubieran hecho esta pregunta, si me la hicieran en 5 años más, seguramente les podría dar datos específicos acerca de ciertas cepas, pero hay algunas muy importantes si quieren agregar ciertas para las alergias a la crema de cacao, la alergia al cacahuate, pero creo que todo va a ir mejorando. Las cepas específicas que encontramos van a ser mejores, pero por el momento lo que yo creo es que los lactobacilos y la bifidobacteria, hasta que tengamos más datos, y definitivamente estamos estudiando para poder tener mejores respuestas. Muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos su disposición. Sabemos que pues allá son 4 o 5 de la mañana y aún así pues se conectó. Le agradecemos mucho de su apoyo desde el principio de la planeación de este webinar y pues esperemos que pueda seguir compartiendo con nosotros este tipo de ponencias tan interesantes. Siempre les agradezco porque me tienen. Voy a estar en Mérida en julio, así que si están por ahí, búsquenme y podemos platicar acerca de la salud y de los probióticos mientras nos sentamos al sol. Que tengan una Gracias, excelente igualmente, noche. doctora. Y muy bien hecho que le ganaron a los sudafricanos hoy. Sí, eso estábamos hablando con los colegas. Yo pensé que iba a ser un desastre, pero puedo vivir con el resultado, así que muy, muy bien por ustedes, muy bien. Gracias. Muy bien. Bye. Bueno, y queremos recordarles también que el 27 de junio es el Día Mundial de la Microbiota y bueno, pues hay que conmemorarlo con una buena dieta. Esto se los recuerdo a nombre del Comité de Inmunonutrición y Microbiota que también estamos haciendo trabajito para que haya difusión de este tema. Doctora Jefsi, las dejo con los anuncios. Muy bien, pues bueno, quiero aprovechar para invitarlos a uno de los eventos más esperados del año, que es Compedia 2026, a este 33º Congreso Nacional e Internacional, el cual se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. Aquí les dejamos el código QR para que se puedan registrar. Esta será una excelente oportunidad para actualizar conocimientos y si quieren todavía especializarse un poquito más, pues vamos a tener un precongreso, en el cual se va a llevar el 7 de julio y pues esta va a ser una gran oportunidad para profundizar aspectos, temas en específicos con expertos antes de iniciar propiamente nuestras actividades principales del Congreso de Compedia. Y asimismo, me gustaría compartirles esta iniciativa que realmente puede transformar el conocimiento de la alergia en México, de la alergia alimentaria en México, que es el Registro Nacional de Alergia Alimentaria, el RENA. Entre más especialistas participemos, mejor podemos conocer la realidad epidemiológica de nuestro país y podemos generar evidencia que realmente impacte pues, en nuestro actuar diario, ¿no? En nuestros pacientes.
Y pues sí, igual les recordamos que por medio de este QR que les presentamos aquí, ustedes pueden hacer acceso de su constancia ya del congreso reciente que se llevó a cabo el mes pasado. Muy bien, y si disfrutan de la discusión crítica de artículos científicos, les invitamos a nuestro próximo Journal Club de Semica, donde vamos a estar revisando en este mes de junio la evidencia actual sobre el desafío oral a la penicilina en pacientes con VIH. Esta es una excelente oportunidad para analizar la investigación científica reciente y pues llevarla a la práctica. Y bueno, como cada vez vemos más pacientes oncológicos que requieren continuar con tratamientos esenciales, es de interés para todos los alergólogos y en general para la población, para los médicos, que nos interesemos pues, sobre las hipersensibilidades a quimioterapia. Entonces, este próximo webinar que se llevará a cabo va a ser enfocado en la hipersensibilidad a quimioterapia y vamos a tener un tema de relevancia, ya que va a tener una implicación clínica y el creciente interés en nuestra especialidad. Aquí les dejamos el QR para que se puedan registrar. Y bueno, para aquellos que se preguntan hacia dónde se dirige el futuro de las terapias anti-IgE, pues bueno, lo vamos a descubrir en nuestro próximo webinar, en el cual justamente abordará esta pregunta y vamos a abordar justamente la evolución que los tratamientos actuales y los futuros que vamos a tener para nuestros pacientes. Es un tema que sin duda va a impactar en nuestra práctica clínica en un futuro. Y asimismo, para quienes tienen interés en enfermedades alérgicas complejas y terapias biológicas, pues le hacemos una cordial invitación a que se unan a nuestro Summit Semica 2026 que se llevará en noviembre en Manzanillo. Esta será una gran oportunidad para que ustedes puedan discutir el presente y el futuro de los biológicos en la especialidad de alergología. Y bueno, aunque parece lejano, queremos invitarlos desde ahorita a que empiecen a apartar sus fechas para nuestro próximo Congreso Internacional SEMICA 2027 que se llevará a cabo en Guadalajara. Recuerden que los grandes eventos académicos comienzan a planearse desde hoy. Entonces tienen todo un año para poder planearlo. Si este congreso pasado del 2026 les encantó, este va a estar todavía mucho mejor. Y bueno, les dejamos el QR para que puedan contestar el cuestionario. Son preguntas pues realmente sencillas si pusieron bien atención en el tema y así pueden obtener su constancia. Les agradecemos a todos mucho que hayan pues tenido a bien conectarse y sobre todo que se hayan mantenido porque nuestra audiencia no ha bajado, se ha mantenido y estamos muy contentos. Creo que fue un webinar muy bonito y pues de provecho para todos, para nuestra práctica clínica diaria y sobre todo para nuestros pacientes. Que tengan buena noche. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos.